Este es el esquema del posible blanqueo de capitales, de cómo se puede hacer a través de una comunidad de propietarios. Aquí vemos que un edificio en completo, que es la división horizontal, es decir, el 100% de los elementos comunes o gastos generales del edificio, pues están integrados por tres fincas distintas: los pisos, los bajos comerciales y los garajes. Por tanto, los pisos tienen un CIF y los garajes tienen otro CIF, y cada uno de estos CIF van a gestionar sus gastos propios y comunes. Por ejemplo, de los garajes de CIF, pues sus gastos de las zonas comunes de todos los propietarios de la finca y los garajes. De la misma forma que el de los pisos, van a gestionar todos los gastos propios de los pisos, de las áreas comunes que tienen los pisos. Por eso es que tienen un CIF, porque lo que hacen es que entre todos los copropietarios que le corresponden dentro de la división horizontal, que son los de los pisos, tienen que hacer frente a gastos fijos y variables que corresponden únicamente a los gastos propios de los pisos, y de la misma forma que el de los garajes. Por eso es que los bajos comerciales nunca tienen un CIF, porque si hay varios bajos comerciales, cada uno tiene su propia entrada y acceso directamente a la calle, y no comparten gastos comunes entre los demás bajos comerciales, porque cada uno están en forma independiente. Una forma de que vemos que aquí que el total, el 100% del edificio, pues entre lo que es la división horizontal, pues tiene una carga en porcentajes distinto en función a los metros. Es decir, lo de los pisos suelen tener la mayor carga por dimensiones, los bajos comerciales menos y los garajes, los CIF, menos. Un ejemplo, en este caso podemos decir que el 80%, un ejemplo, lo puede tener el edificio, y un 20% entre bajos comerciales y garajes. Por lo tanto, tiene siempre la mayoría los pisos, por norma general. Sin embargo, los elementos comunes o generales de todo el edificio es gestionado únicamente y exclusivamente por el CIF de los pisos. Es decir, según la ley de propiedad horizontal, todos los gastos que corresponden a la división horizontal del 100% lo gestionan en cierta forma, por lo general, el CIF de los pisos. Es por esto que cuando es gestionado por los pisos, prácticamente cuando se causa o genera el gasto, lo que hacen por norma general el CIF de los pisos es que si hay unas facturas, vamos a ver como ejemplo factura 1, factura 2, factura 3, y vamos a considerar un ejemplo, pues que hay unos que son gastos siempre fijos y otros variables. Pues los variables pueden ser mantenimientos de la división horizontal del 100% que lo gestionan los pisos, como puede ser una limpieza de tejado, limpieza de canaletas de desagüe, etcétera, etcétera, limpieza del patio de luces que corresponde a toda la división horizontal. Por ejemplo, una factura puede ser el seguro de edificio, y una derrama general que tienen la obligación de asumirla el 100% de la división horizontal, todos los copropietarios, tanto como garajes, bajos comerciales y pisos. Y aquí es donde está el gran problema que van a tener algunos propietarios cuando se van a encontrar en un posible delito de fraude y estafa y blanqueo de capitales. Una comunidad en general, en este caso el de los pisos, cuando causan estos gastos, lo que hacen es que les mandan las facturas a los bajos comerciales y a los garajes. A los garajes se lo mandan al CIF en general, y a los bajos comerciales en una forma individual a cada uno de los bajos comerciales. Les envían la relación de facturas de los gastos reales y causados durante un año, y con el coeficiente de participación de toda la división horizontal se le aplica el porcentaje de todas las facturas que generan en un año en curso. Ahora bien, cuando una comunidad de propietarios se quiere dedicar al fraude y estafa, se encuentra en algún problema. Yo tengo que mandar las facturas a estas dos fincas, como dije anteriormente, bajos comerciales y garajes. Pero si no existen las facturas, no puedo cobrar lo que no existe.
Por tanto, si yo quiero cobrar algo que no existe, se considera un delito de fraude y estafa. Y entonces estas comunidades de propietarios que van a actuar como una actividad criminal o un grupo criminal, lo que hacen es que al no existir facturas no pueden cobrar lo que no existe. Entonces ellos resuelven el problema de cómo cobrar lo que no existe. Entonces lo que dicen es que voy a cobrar a estas fincas con unas cuotas mensuales. Es decir, esta factura de este gasto, si existe, por ejemplo, yo lo voy a dividir entre dos cuotas mensuales porque la reunión se hace de año en año según la ley de propiedad horizontal. Entonces yo cuando hago un presupuesto lo hago anual. Y por tanto yo cojo estas facturas que sí existen en casos reales y divido entre 12 cuotas. Y así voy sumando todos los gastos que serían los gastos generales que deben asumir estas fincas. ¿Qué pasa cuando no existe la factura? Me voy a encontrar en un gran problema que no puedo cobrar lo que no existe. Entonces yo resuelvo falsificando una situación de que estas fincas, bajos comerciales y garajes van a pagar cuotas mensuales, porque así yo sumo los gastos de las facturas que existen más las que no existen, y el total de la suma de todos estos gastos reales y fantasmas, que este fantasma sería el fraude y la estafa, lo voy a dividir entre 12 cuotas mensuales porque se hace el presupuesto anual y vas a pagar mes a mes una cuota que realmente te va a decir absolutamente nada del origen del gasto, porque realmente es el desglose de los gastos reales. Para hacer posible esto de las cuotas mensuales va a haber un gran problema. Es decir, yo lo que tengo que hacer es falsificar las actas y se hace una reunión donde dice que todos los pertenecientes al CIF al 100% en su mayoría, en un ejemplo, han asistido, pisos bajos comerciales y garajes, han asistido y van a cambiar los estatutos. Van a decir que ahora todos pertenecen al CIF, el 100% de la finca. Es decir, que este CIF de los pisos van a ser prácticamente pisos, garajes y bajos comerciales. Todos en uno, pero realmente no va a ser así en la realidad. Simplemente se va a hacer así para poder cobrar cuotas mensuales y así evito todo este problema de entregar las facturas existentes y las que no existen. Y aquí es donde está el gran negocio, cobrar las facturas que no existen. Ahora bien, como ya he resuelto el problema de que ya quiero que entregarles cuotas mensuales para no entregar las facturas, entonces si no entrego facturas tengo que entregar algo. Ese algo van a ser las actas de la comunidad, porque de esta manera dentro de las actas yo voy a añadir un estado o un estrato individualizado de las cuotas que van a pagar mes a mes cada propietario, es decir, de los pisos, los bajos comerciales y los garajes. Y en esta información individualizada, si yo pongo la cuota de mes a mes, nunca voy a saber lo que estoy pagando en un gasto real, es decir, el origen de la deuda. Así nadie se entera de la extorsión al hacerlo en forma individualizada. Y además, al hacerlo en forma independiente, lo que hacen es que en la convocatoria, cuando se realiza, van a enviar un estrato individualizado, como dije anteriormente, que es un documento paralelo que no tiene ningún valor a nivel de las actas. Es decir, lo que yo informo en este estrato de deuda nunca va a aparecer en el acta. Entonces van dos informaciones paralelas en una convocatoria. Así, de esta forma nadie se entera de la extorsión que está en el estrato de la deuda. Y además no se va a documentar en el acta. De esta forma oculto toda la extorsión, porque en esta extorsión, en este estrato individual que voy a mandar en un folio aparte donde van a poner mes a mes lo que vas pagando, que son las cuotas mensuales, no me va a decir absolutamente nada del origen de las facturas. Y de esta forma voy a poder meter facturas falsas. Después se da de que en este estrato de deuda, donde yo mando las cuotas mes a mes, mensuales, voy de repente a introducir una cuota extraña, dudosa, que realmente no me dice nada el origen de esta deuda. Y algunas pueden estar justificadas y otras no. Entonces, lo más lógico es que un propietario, que siempre van a ser los bajos comerciales y los garajes, van a tener esa duda. ¿Por qué me incluyes una cuota
mensual de repente que no se relaciona absolutamente ni aparece presupuestado en el balance de que se hace cada año en una reunión. Por lo tanto, hay que entender que cuando se hace un presupuesto año a año, tú dices lo que vas a hacer, pero como tú dices lo que vas a hacer, existen obras que existen y obras que no existen. Y tú cuando haces obras fantasma, es decir, presupuestas obras fantasma, no vas a indicar ni para qué va a ser aplicado ese dinero que se va a recoger, ese importe, ni también quién va a ser el pagador, es decir, a quién se le va a pagar. Y de esta forma, pues no das ninguna información porque no existe. Cuando se hace el balance a final de año, cuando termina ese periodo de ejercicio económico de esa comunidad, ¿qué pasa si no se ha hecho esta obra que nunca ha existido porque es una obra fantasma? El dinero se acumula. Una vez que se acumula, porque procede prácticamente de una obra fantasma, el dinero después que va a quedar acumulado se va a transferir sin justificación a otras cuentas, que es el blanqueo de capitales. Es decir, yo voy a transferir este dinero que una vez se ha acumulado porque no ha existido prácticamente la obra, pero sí lo he recogido. Si yo recojo un dinero que después le voy a dar salida a un gasto fantasma, es decir, lo voy a transferir sin ninguna motivación, eso es el sistema prácticamente de blanqueo de capitales que ahora aplican las comunidades de propietarios. Una de las cosas es que prácticamente tú como copropietario, en este caso de esta finca bajo comerciales y garajes, pues para cuando tú aclarar una duda, una cuota o de este extracto de la deuda, es que tú presentes ante el administrador, o en este caso si la comunidad gestiona la propia comunidad. Pero saben muy bien que esta comunidad de propietarios han pactado en que su administrador no aparezca nunca su dirección. De esta forma, nunca van a dar explicación de toda esta trama criminal de fraude y estafa, de hacer presupuestos falsos de obras que no existen para que el dinero se acumule y después se transfiera a otras cuentas o se blanquee el dinero. Por lo tanto, la comunidad de propietarios son conscientes de lo que hacen. Y saben muy bien que si tú te vas a presentar ante el presidente o el secretario, que es un copropietario de un piso, te van a responder que no saben dónde está su administrador. Y aquí es donde prácticamente se deja en evidencia de que han pactado para una actividad de fraude y estafa. Conserva la falsificación documental de las pruebas de fraude y estafa y blanqueo el administrador que está sin un domicilio conocido. De esta manera nunca vas a tener acceso. Si tú quieres poner una denuncia, no tienes pruebas porque no tienes la documentación, porque la comunidad de propietarios se la ha entregado a este administrador y ellos actúan prácticamente como muleros para que todo este ciclo antes del blanqueo de capitales sea efectivo. La documentación de estas deudas falsas o cuotas que te van cargando supuestamente lo tiene que tener el administrador, pero si no sabes dónde está, la comunidad de propietarios alegan que tampoco saben, que no tiene ningún sentido. Pasan los años y el tiempo y si no pagas van al juzgado y se sabe muy bien que en el juzgado las reclamaciones o monitorios de cuantías son sentencias firmes y saben muy bien que sí o sí van a cobrar las deudas. Ganan el juicio, ingresan en el juzgado la cuenta y después se la transfiere a la cuenta de la comunidad y después una comunidad, una vez que se acumula el dinero, va otra vez a transferirse y va a dar salida el dinero sin justificación. Y así se completa todo el ciclo de blanqueo de capitales de una comunidad de propietarios. Este va a ser el ABC del sistema de blanqueo de capitales. Así que, por tanto, cuando tengas un bajo comercial o un garaje y de repente has recibido facturas y sin ningún problema y de repente tienen un administrador y ya cambian el sistema de que te mandan una cuota mensual o te mandan un recibo anual donde no te dicen nada, y ya empiezas a sospechar de que hay una posible actividad ilícita.